Mi noche de bodas fue perfecta. La villa española, rodeada de viñedos y con una impresionante vista a las montañas, estaba decorada con flores blancas y las luces que colgaban de las ramas de los árboles creaban una atmósfera casi mágica. Familiares y amigos sonrieron y brindaron mientras yo intentaba adaptarme a la idea de que ahora era la esposa de Alejandro, el hombre que amaba y en quien confiaba. Pero a pesar de la felicidad, había un sentimiento extraño, una inquietud que no podía ignorar. En medio de las conversaciones y risas, noté los ojos de Ricardo, mi suegro, que parecía seguirme por toda la fiesta. Era como si algo invisible nos conectara, una tensión que nunca antes había sentido. Intenté alejar esos pensamientos, pensando que eran solo los nervios de la boda. Pero cada vez que encontré su mirada, un escalofrío me recorrió y mi mente se llenó de pensamientos que sabía que estaban mal. Cuando terminó la fiesta, Alejandro estaba agotado y se acostó temprano. Estaba sola en la habitación, tratando de procesar el día y los sentimientos confusos que me abrumaban. Salí al porche para respirar el aire fresco de la noche y fue entonces cuando lo vi de nuevo. Allí estaba Ricardo, apoyado contra la pared, mirando al cielo. Cuando me vio, sonrió, una sonrisa enigmática que hizo que mi corazón diera un vuelco. Sin decir nada, se acercó y yo, sin entender por qué, no me alejé. Su proximidad hizo que mi corazón latiera más rápido y antes de que pudiera pensar en las consecuencias, nos besamos. Fue un acto impulsivo, impulsado por el impulso y lo desconocido. En ese momento supe que había cruzado una línea que nunca podría deshacer. La culpa llegó poco después, pero la conmoción y el deseo fueron más fuertes. Esa noche, en un balcón silencioso, con la ciudad dormida, mi destino cambió para siempre. A la mañana siguiente todo parecía un mal sueño, pero el peso de lo que había hecho me abrumaba. ¿Cómo miraría a Alejandro, mi marido, y a Ricardo, ahora mi secreto prohibido? A la mañana siguiente, la realidad de lo que había hecho empezó a consumirme. Alejandro dormía a mi lado respirando tranquilamente, mientras yo apenas podía mirarlo. El recuerdo de la noche anterior era como una sombra y cada detalle me impactó con fuerza. ¿Cómo pude traicionar al hombre al que acababa de prometer amar y honrar? El arrepentimiento fue abrumador, pero al mismo tiempo, una parte de mí no podía olvidar lo que había sentido. Cuando bajé a desayunar, mi corazón se hundió al ver a Ricardo. Estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. Por un momento pensé que tal vez no había mencionado nada, que podría quedar en el pasado. Pero luego me lanzó una mirada, una de esas que solo nosotros dos entendíamos. Fue un recordatorio silencioso de que lo que pasó anoche fue real, que ahora había un secreto entre nosotros. Hablé con Alejandro y el resto de la familia, tratando de ocultar mi nerviosismo. Sin embargo, sentí que algo en mí había cambiado. Mi marido, sin sospechar nada, comentaba nuestros planes futuros, y yo sentía el peso de cada palabra, como si se tratara de una cruel ironía. Mientras hablaba del amor y la confianza entre nosotros, supe que ya había roto todo eso. Esa semana fue un tormento. Con cada encuentro con Ricardo, la tensión aumentaba. Ambos pretendíamos que nada fuera de lo normal, pero nuestras miradas siempre se encontraban. La culpa y el miedo se mezclaban con una extraña sensación de expectación, como si estuviéramos esperando que sucediera algo más. La situación se estaba volviendo insostenible y sabía que no podría vivir así por mucho tiempo. Mi secreto con Ricardo era como una herida que no sanaba y cada día era un nuevo golpe. Cada mirada, cada palabra intercambiada con él era un recordatorio de que mi matrimonio ya no era lo que debería ser. Y la pregunta que me atormentaba era, ¿cuánto tiempo podríamos guardar este secreto? Después de días de miradas furtivas y tensión silenciosa, Ricardo pidió hablar conmigo. La petición fue directa y aterradora. Quería encontrarme en la biblioteca de la casa familiar, donde nadie nos interrumpiría. Mi corazón se aceleró. Sabía que esta reunión significaría más que solo palabras y, aún así, fui. En la biblioteca el silencio era casi ensordecedor. Ricardo me miró con una intensidad que me puso nerviosa. Respiró hondo y, sin rodeos, confesó lo que sentía. Dijo que sabía que lo que hicimos en nuestra noche de bodas fue un error que nunca debería haber sucedido, pero desde entonces no pudo dejar de pensar en mí. La atracción que sentíamos, según él, era inevitable. Me tomó las manos, como si quisiera que entendiera lo sincero que era. Sentí una mezcla de shock y fascinación al escuchar esas palabras. Me pidió que guardara el secreto, diciendo que lo sucedido destruiría nuestras vidas y las de las personas que amábamos. Pero la intensidad de su mirada sugería que quería algo más que silencio. Me encontré allí, dividida entre la culpa y la fascinación,
y me di cuenta de que la línea que habíamos cruzado en nuestra noche de bodas no era la última. El deseo entre nosotros era un secreto viviente que palpitaba con cada encuentro. Sin embargo, al salir de la biblioteca, la paranoia se apoderó de mí. ¿Y si alguien lo hubiera visto? Vivíamos en un pueblo pequeño, donde cada mirada sospechosa parecía una advertencia de que nuestro secreto no duraría mucho. De repente todos parecieron saberlo. El miedo de que esto llegara a oídos de mi marido me hizo entrar en pánico y comencé a evitar salir sola. Esa noche, mientras Alejandro dormía a mi lado, me sentí atrapada entre dos vidas, la vida segura y pacífica que teníamos y la posibilidad destructiva y prohibida que amenazaba todo. Mi corazón estaba destrozado y cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. Poco después de la conversación con Ricardo, apareció en mi puerta una carta anónima. Me temblaron los dedos al abrir el sobre y mi corazón casi se detuvo al leer el contenido. Con letra precisa, las palabras "sé lo que hiciste" me devolvieron la mirada, frías y amenazantes. La realidad cayó sobre mí con la fuerza de un golpe. Alguien sabía mi secreto. Pasé el día intentando mantener la calma, pero la paranoia era abrumadora. Cada persona que me saludaba en la calle, cada sonrisa, parecía cargada de un significado oculto. En la cena familiar apenas podía comer. Ricardo notó mi inquietud y al final de la noche logré hablar con él a solas. Le mostré la carta y vi el pánico en sus ojos por primera vez. Me pidió que no hiciera nada, que lo ignorara, pero el miedo a que ese secreto quedara al descubierto ya me consumía. A cada momento la carta parecía pesar más en mi bolsillo. ¿A quién le importaría lo que hiciéramos? Empecé a mirar más de cerca a las personas que nos rodeaban, tratando de descifrar quién podría haber escrito eso. Pero cada rostro era un misterio y la incertidumbre me dejó al borde de la desesperación. Esa noche, mientras yacía junto a Alejandro, el peso de la carta se convirtió en un tormento silencioso. Se dio vuelta y me abrazó, quedando dormido plácidamente, mientras yo me sentía atrapada. ¿Cómo podría explicarle todo esto? Cada movimiento parecía acercarnos a la ruina y ya no sabía en quién confiar. La carta era una amenaza viva y, con el paso de los días, la presión psicológica se volvió insoportable. Cada paso, cada palabra intercambiada fue un recordatorio de que nuestro secreto estaba en peligro y que mi matrimonio y mi vida entera estaban en juego. En los días siguientes noté cambios en Alejandro. Ya no me miraba de la misma manera. Sus ojos eran más inquisitivos, como si algo le preocupara. Empecé a sentirme observada, cada uno de mis movimientos parecía despertar en él una mirada de sospecha. La tensión era insoportable, era como si estuviera cerca de resolverlo todo. Una noche, mientras cenábamos con Ricardo y su familia, sentí la mirada de Alejandro sobre nosotros. Se dio cuenta cuando, por accidente, mi mirada se encontró con la de Ricardo. La expresión del rostro de Alejandro cambió. Guardó silencio, pero el malestar era evidente. Intenté mantener la calma, pero mi corazón latía tan rápido que parecía que todos podían oírlo. Volver a casa con él esa noche fue un tormento. El silencio entre nosotros era opresivo y cada palabra que decía parecía llena de sospecha. En un momento me preguntó si había algo que quisiera decirle. Intenté sonreír, diciendo que todo estaba bien, pero mi nerviosismo debió traicionar lo que sentía. A partir de ese día comencé a notar que me observaba más de cerca. Llegó más temprano a casa, pasó más tiempo en silencio y noté que incluso había rebuscado en algunas de mis pertenencias, como si buscara pruebas. Las dudas y los celos parecieron consumirlo y supe que estaba a un paso de perder el control del secreto. Alejandro era el tipo de hombre que nunca aceptaría la traición, y sabía que su ira, cuando despertara, sería implacable. Lo que era solo un secreto prohibido entre Ricardo y yo ahora, estaba a punto de convertirse en un escándalo. Vivía una cuenta atrás y cada segundo aumentaba el peligro de un descubrimiento devastador. La tensión entre Ricardo y yo estaba fuera de control. Desde la carta anónima, la situación es cada día más insostenible. Una mañana aproveché el momento en que estábamos solos para enfrentarlo. Dije que ya no podía soportar vivir así, con el peso del secretismo y el miedo constante a ser descubierto. Ricardo, sin embargo, parecía demasiado tranquilo, como si no se diera cuenta del peligro inminente que nos rodeaba. Trató de calmarme, sugiriendo que deberíamos ignorar la carta y seguir adelante. Pero para mí seguir adelante era imposible. Me sentí atrapada por un secreto que amenazaba con destruirlo todo. Ricardo me sorprendió diciéndome que, si no podía soportarlo, podríamos huir juntos, dejando atrás nuestros compromisos y comenzando una nueva vida. La propuesta me aterrorizó.
Huir con él significaría abandonar a Alejandro, romper con mi familia y vivir siempre escondido. Mientras reflexionaba sobre sus palabras, el miedo de que Alejandro descubriera todo me paralizó. Ricardo parecía dispuesto a aceptar las consecuencias de lo que hicimos, pero yo me sentí desgarrado. El peso de la culpa, la constante desconfianza de Alejandro y la propuesta de Ricardo de escapar crearon una tormenta dentro de mí. Esa noche, mientras yacía junto a mi esposo, me di cuenta de que la situación estaba fuera de control. Ya no pude ocultar la culpa en mis ojos. Estaba más atento que nunca, observando cada uno de mis movimientos. Sentí que estaba esperando el momento adecuado para enfrentarme a mí mismo y descubrir la verdad. La propuesta de Ricardo de escapar sonaba como una ruta de escape, pero algo en mí sabía que huir no solucionaría nada. Estaba atrapado en una trampa creada por mis propias acciones. Cada día era un nuevo paso hacia el abismo, y sabía que el secreto que Ricardo y yo compartíamos estaba a punto de ser revelado. El peso de las consecuencias fue aplastante. Esa noche Alejandro llegó a casa más tarde de lo habitual. Era serio e introspectivo y rápidamente me di cuenta de que algo era diferente. No me saludó con un beso, solo me miró fijamente, con una expresión que nunca antes había visto. Intenté actuar con naturalidad, pero mi nerviosismo era evidente. Sentí que él lo sabía. De repente me preguntó si había algo que quisiera decirle. Mi corazón casi se detuvo y la sensación de que este era el final me venció. Intenté desviar el tema, pero Alejandro no se rindió. Se acercó y me mostró algo que me dejó anonadada, una foto mía y de Ricardo, tomada desde un ángulo que sugería intimidad. No pude decir nada, solo me quedé ahí sentada, en silencio, mientras él me miraba con ojos llenos de dolor y enojo. Alejandro se desahogó, preguntando cómo podía traicionar su confianza, cómo podía arriesgar nuestro futuro por algo tan irreflexivo. Cada una de sus palabras fue un golpe, y sentí el peso de lo que había hecho destrozar mi alma. Ricardo tenía razón, lo que hicimos había destruido nuestras vidas. Pero lo más doloroso fue ver el rostro del hombre que amaba transformarse en el de un extraño. En ese momento me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba destruido. Alejandro, sin decir nada más, tomó las llaves y se fue dejándome sola con la culpa y la desesperación. La soledad en esa casa era ensordecedora, y la imagen de su rostro, atormentado por el dolor, rondaba mi mente. Mi mundo se estaba desmoronando. Después de unas horas intenté llamarlo, pero Alejandro no contestó. En ese momento, la realidad de mis acciones me pareció una carga insoportable. Mi matrimonio, mi familia y mi futuro estaban ahora en ruinas. La verdad había sido revelada y lo único que me quedaba era el vacío. Después de que Alejandro se fue, mi mente estaba en shock. Ricardo se convirtió en mi única opción de consuelo y necesitaba hablar con él. Nos reunimos en un café alejado de la ciudad, donde nadie nos conocía. Cuando llegó, parecía tranquilo, casi indiferente, como si no le afectara la tormenta que estaba destrozando mi vida. Le conté de la foto y del enfrentamiento con Alejandro. Ricardo escuchó, pero no mostró mucha emoción. Dijo que, tal vez, eso era inevitable y que ahora podríamos avanzar juntos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando escuché eso. Ricardo habló de manera calculadora, como si no viera ningún problema en el sufrimiento que causábamos. Esas palabras me hicieron ver a Ricardo con otros ojos. El hombre por el que había sentido una atracción prohibida ahora me parecía un extraño, alguien que no mostraba ningún remordimiento. Me preguntaba cómo podría involucrarme con él. En medio de la desesperación, me di cuenta de que había cambiado todo por una ilusión. En ese momento el hechizo se rompió. Le dije que ya no podíamos vernos más, que tenía que afrontar las consecuencias sola. Ricardo intentó convencerme de lo contrario, pero mi decisión estaba tomada. Ya no quería vivir bajo ese peso y seguir con él parecía perpetuar mi destrucción. Salí del café decidida a afrontar mi propio destino, sin él. De regreso a casa, el sentimiento de soledad era aún mayor. Alejandro no había regresado y, en el fondo, sabía que tal vez nunca regresaría. Me sentí como si estuviera en un vacío, habiendo perdido todo lo que amaba por un momento de impulso. El amor que imaginaba encontrar en Ricardo no fue más que un error. Aquí están los capítulos finales, 9 y 10, cada uno ** 400 palabras **, completando el trágico desenlace de la historia y manteniendo el suspenso y la profundidad emocional. Pasé los siguientes días en un estado de profunda tristeza y arrepentimiento, sin saber nada de Alejandro. No sabía dónde estaba ni si volvería. La soledad de esa casa me consumía y el silencio era insoportable.
Mis intentos de llamarlo fueron en vano y cada día me pareció una eternidad. Me pregunté si estaba con amigos o familiares, o si simplemente había decidido irse para siempre. Un martes por la noche escuché pasos en la entrada. Mi corazón dio un vuelco cuando se abrió la puerta y entró Alejandro. Tenía una expresión fría y cansada, como si estuviera luchando contra un dolor inmenso. Intentó mantener la compostura, pero sus ojos reflejaban una mezcla de decepción y tristeza. No dije nada, simplemente caminó hasta el sofá y se sentó, mirando al vacío. Con voz baja y temblorosa, traté de explicarle, de disculparme, pero las palabras parecían vacías. Alejandro me detuvo diciendo que no había excusa para lo que hice. Dijo que confiaba en mí más que en nadie, que me amaba como nunca había amado a nadie más. Saber que lo traicioné con su propio padre fue un golpe insoportable. Alejandro dijo que había pensado en vengarse, que sentía rabia y desprecio. Pero en el fondo, lo que más le dolía era saber que su confianza y su amor habían sido destruidos. Dijo que verme ahora era demasiado doloroso y que todo entre nosotros había terminado. Antes de irse, dejó sobre la mesa un sobre con los papeles del divorcio. Cuando salió por la puerta, no miró hacia atrás, dejándome sola con las consecuencias de mis acciones. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón. El dolor de perder a Alejandro fue insoportable y me di cuenta de que lo que destruí no era solo nuestro matrimonio, sino una parte de mí que nunca podría recuperar. Después de que Alejandro se fue, me invadió una sensación de vacío absoluto. Era como si el mundo que me rodeaba hubiera perdido sus colores y significado. El dolor y la soledad eran insoportables y cada día lo sentía como un castigo por el error que cometí. Los papeles del divorcio sobre la mesa eran un recordatorio constante de la destrucción que había causado. Empecé a evitar salir de casa, por miedo a las miradas curiosas y los susurros de la gente de la ciudad. En el fondo sabía que los rumores ya se habían extendido. En un pueblo pequeño, los secretos no duran mucho. La humillación era una carga constante y la vergüenza me impedía enfrentar a las personas que alguna vez fueron parte de mi vida. Me aislaba cada vez más, atrapada en una culpa que no me abandonaba. Ricardo intentó contactarme varias veces, pero ignoré sus llamadas. Ya no quería tener nada que ver con él. El hombre que una vez me fascinó era ahora la causa de mi ruina, y pensar en él solo me provocaba más dolor. Me di cuenta de que mi relación con él fue un error irreparable, una ilusión que destruyó todo lo que realmente importaba. Pasaron los meses y la vida continuó, pero ya no sentía placer por nada. Lo que alguna vez fue mi hogar ahora me parecía un lugar frío y desolado. Cada rincón de esa casa me recordaba a Alejandro, y su ausencia era un vacío que nunca podría llenar. Algunos amigos intentaron visitarme, pero los rechacé. No podía soportar la idea de que todos supieran lo que hice. La soledad se convirtió en mi única compañía y, con el paso del tiempo, entendí que ese era el castigo por la traición que cometí. Mi mundo se vino abajo debido a un deseo irreflexivo, y ahora todo lo que me quedaba era vivir con las ruinas de mi propia elección. ¿Alguna vez has vivido o presenciado una situación en la que un secreto amenazaba con destruir todo lo que lo rodeaba? ¿Cómo habrías manejado una situación tan arriesgada y delicada? Si esta historia te llamó la atención, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos, comparte tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y activa la campanita para recibir notificaciones de próximas historias llenas de suspenso y emoción.